Claro, el problema viene cuando luego distintos estudios, por ejemplo, que realizan en el marco de proyectos de investigación, en el marco de la Unión Europea, toman la estructura ministerial de los distintos estados precisamente de la que da la propia legislación europea en sus normas, y resulta que es equivocada, que es incorrecta. Pero bueno, alguien estará pensando, bueno, ¿y qué sentido tiene profundizar en este concepto de autoridades, órganos y organismos estatales? Pues bueno, tiene sentido desde el momento en que, como sabemos, el ámbito de aplicación, o mejor dicho, los umbrales de aplicación de las directivas para estas autoridades, órganos y organismos estatales es distinto que para el resto de entidades sometidas a la Directiva de Contratación Pública. Y recuerdo aquí los umbrales de aplicación de las directivas recientemente modificados, con efectos de 1 de enero de 2014, que en el ámbito de los contratos de suministros y servicios, el umbral a partir del cual resultan de aplicación las directivas para estas autoridades estatales no son los 207.000 euros, sino los 134.000 euros, como señala el reglamento que modificaba los umbrales de aplicación de las directivas. Por tanto, sí que es especialmente interesante conocer a qué entidades le resulta de aplicación ese umbral especial, que además es más bajo, a partir del cual entran en vigor la aplicación de las directivas. Como contraposición a este concepto de autoridades, órganos y organismos estatales, la directiva define el concepto de poderes adjudicadores subcentrales. Son entidades subcentrales las que no son entidades estatales. Es un concepto negativo. Y aquí es donde encajarían las autoridades o las entidades de carácter regional, las entidades de carácter local y todos los organismos de derecho público dependientes de unas y de otras. Para estas entidades, para estos poderes adjudicadores subcentrales, también he de recordar, aunque probablemente el profesor Gimeno hiciera referencia en su intervención, la existencia de algunas especialidades en la directiva para los contratos de estas entidades. Por ejemplo, la relativa a la posibilidad de que estas entidades utilicen los anuncios de información previa, esos grandes desconocidos, esos que casi nadie utiliza, anuncios de información previa, anuncios previos que tienen por objeto dar a conocer a los operadores económicos la intención de en un futuro lanzar una licitación, pues utilizarlos directamente como anuncios de licitación. Es decir, es posible adjudicar el contrato sobre la base de un anuncio de información previa sin tener que publicar un anuncio de licitación en el periodo intermedio, como viene siendo la regla actualmente. Y esto es una especialidad propia de los poderes adjudicadores subcentrales. No lo podrá utilizar las autoridades estatales. Asimismo, también hay una regla de flexibilización en el caso de procedimientos con negociación que permite a estos poderes adjudicadores subcentrales pactar con los operadores económicos el plazo de presentación de las proposiciones en el marco de esos procedimientos de licitación con negociación. Frente a unos plazos determinados que se establecen para las autoridades estatales, para los poderes adjudicadores subcentrales se permite que ese plazo sea negociado en los contratos celebrados por estos poderes adjudicadores, como digo, subcentrales. Y finalmente la directiva también define el concepto de organismo de derecho público, también lo hace actualmente la directiva 2004/18. Y sobre las características de estos organismos de derecho público es sobre lo que hablaremos a continuación. La directiva 2004/18, la directiva actual, y la 2014/24 habla, al definir el concepto de poder adjudicador, que tienen tal consideración el Estado, los entes territoriales. Esta es la definición que da la directiva 2004/18. La única diferencia que hay en este aspecto con la directiva del año 2014 es que cuando habla de entes territoriales hace referencia expresa a entidades regionales y locales, es la única diferencia que existe. Los organismos de derecho público que define a continuación y las asociaciones constituidas por uno
o más de dichos entes o de dichos organismos de derecho público. Aspecto que a mí me parece muy interesante y que, como luego veremos, en la transposición de este mismo concepto de poder adjudicador a la normativa española no guarda una total equivalencia con la definición que aparece en la directiva, y luego, si hay tiempo, profundizaré en este concepto. Lo importante de este precepto es la definición del concepto de organismo de derecho público, que tiene la consideración de poder adjudicador. Entiende la directiva que tiene tal condición: todo organismo que haya sido creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general, que no tengan carácter industrial o mercantil, que esté ese organismo dotado de personalidad jurídica y que sobre esa entidad exista un control público que se puede manifestar desde un triple punto de vista: desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del control de su gestión o desde el punto de vista, en último lugar, de la posibilidad de nombramiento de la mayor parte de los miembros del órgano de administración, dirección o vigilancia. De manera que una entidad que cumpla estos tres requisitos, creado para satisfacer necesidades de interés general, dotado de personalidad jurídica y sobre la que exista un control público, tendrá la consideración de organismo de derecho público y, en consecuencia, será poder adjudicador a efectos de las directivas, y la consecuencia es que quedará sometido a sus disposiciones. La jurisprudencia ha abordado de manera recurrente este concepto y las distintas características del mismo. Han sido multitud de ocasiones las que el Tribunal de Justicia ha tenido que analizar si una determinada entidad, si un determinado organismo debía ser o no considerado poder adjudicador a efectos de aplicar las directivas. Y el Tribunal de Justicia, al analizar este concepto de poder adjudicador, hablaba siempre de la necesidad de hacer una interpretación funcional de los distintos requisitos que hemos visto. Hablaba también en ocasiones de hacer una interpretación extensiva para no perjudicar el efecto útil de las directivas. Las directivas tienen un efecto sobre la competencia de los operadores económicos que se ve perjudicado cuantas menos entidades quedan sometidas a las disposiciones de las directivas. Entonces, para salvaguardar ese efecto útil de las directivas, el Tribunal de Justicia, en alguna de sus sentencias, hablaba de la necesidad de hacer una interpretación amplia del concepto. Y lo que hacía el Tribunal de Justicia, cuando se le llevaba un caso de, esta entidad debe o no quedar sometida a las disposiciones de la directiva, era analizar si se cumplían esos tres requisitos que acabábamos de ver. Requisito de la personalidad jurídica, si había sido creada para satisfacer necesidades de interés general y si existía sobre la misma un control público. Respecto del primer requisito, el requisito de la personalidad jurídica, hay una sentencia clásica que seguro que ustedes ya conocen, que es la sentencia de 15 de mayo del 2003, la primera sentencia que condena al Reino de España por la incorrecta transposición del ámbito de aplicación subjetivo de la directiva. Recuerdo que la ley de contratos de las administraciones públicas vigente en aquel momento y sobre la que se pronuncia esta sentencia excluía del ámbito de aplicación de la normativa sobre contratación pública a las sociedades mercantiles. Decía una disposición adicional, creo que era la vieja disposición adicional sexta de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que los contratos de esas sociedades mercantiles pues quedarían sometidos a los principios de publicidad y concurrencia siempre y cuando no fueran contrarios a los intereses de la contratación. Bueno, se quedaba ahí, en definitiva quedaban excluidas, quedaban al margen de las disposiciones de la directiva. Pues bueno, la Comisión lleva al Reino de España ante el Tribunal de Justicia por la mala transposición de ese concepto, de ese ámbito subjetivo de aplicación de la directiva, y el Tribunal de Justicia en esa sentencia de 15 de mayo lo que dice es que una interpretación funcional del concepto
poder adjudicador se opone al establecimiento de diferencias en función de la forma jurídica que adopte la entidad que se esté considerando. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que entidades con personalidad jurídica de derecho privado, como era el caso de las sociedades mercantiles, pero igualmente extensible al caso de las fundaciones, no podían quedar excluidas de raíz del ámbito de aplicación de las directivas. Porque lo que exige la directiva es que la entidad tenga personalidad jurídica, no que tenga personalidad jurídica de derecho público, que es lo que pretendía con sus alegaciones el Reino de España. Lo que pretendía el Reino de España era hacer equivalente el concepto de organismo de derecho público que aparece definido en la directiva y que hemos visto anteriormente, hacerlo equivalente al concepto de organismo público que define la LOFAGE, la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Con la diferencia, yo creo que la defensa del Reino de España era muy consciente de dónde estaba la trampa, que cuando la LOFAGE hace referencia a organismos públicos, está pensando en organismos autónomos, entidades públicas empresariales y, en su caso, las agencias estatales. Pero todas ellas entidades con personalidad jurídica de derecho público, aunque en parte les puede aplicar el régimen jurídico de derecho privado. No está pensando el concepto de organismo público en entidades con personalidad jurídica privada, como son el caso de las sociedades mercantiles y las fundaciones. Pues bueno, ese argumento no le valió al Reino de España, fue condenado, y lo que dice el Tribunal de Justicia es que una entidad con personalidad jurídica de derecho privado cumple este requisito y, por tanto, puede ser considerado poder adjudicador si se cumplen además los otros dos requisitos que señala el concepto. El segundo requisito que analiza siempre el Tribunal de Justicia es si esa entidad ha sido creada para satisfacer necesidades de interés general. Es cierto que la directiva dice algo más, dice creado para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter mercantil o industrial. Bueno, pero lo importante es la primera parte, si una entidad ha sido creada para satisfacer necesidades de interés general. Y el cumplimiento de este requisito es lo que determina el cumplimiento del segundo requisito y, por tanto, que la entidad pueda ser considerada poder adjudicador. Se suscitaba el problema de qué pasaba con aquellas entidades que habían sido creadas para satisfacer necesidades de interés general, pero que solamente una parte de su actividad tenía tal consideración. De manera que encontrábamos con actividades de carácter mixto. Una parte de la actividad podía considerarse de interés general, pero otra parte pues no revestía tal carácter. Y en ese estado de la cuestión, pues siempre se hace referencia a una sentencia del año 98, sentencia conocida como Mannesmann. Es el caso de la imprenta estatal austríaca. La entidad, en aquel caso, si no recuerdo mal, era una sociedad mercantil encargada de la edición del Boletín Oficial del Estado austríaco. Ahora la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado sería nuestro equivalente, ¿no?, al margen de la forma jurídica que adopte. Claro, lo que ocurría en aquel caso es que esa entidad, junto con la edición del Boletín Oficial del Estado austríaco, que podemos entender que es una función de interés general, esa entidad actuaba como una editorial privada. Editaba sus libros, sus publicaciones, etcétera, etcétera. De manera que, además, lo que concurría en aquel caso era que la parte de edición del Boletín Oficial del Estado austríaco representaba un porcentaje muy pequeño de su actividad, no superaba el 2% de la actividad de aquella entidad. Entonces el Estado austríaco defendía que, puesto que no era una actividad mayoritaria, pues no se cumplía este requisito. El Tribunal de Justicia, lejos de aceptar esa justificación, lo que dice es que cuando una entidad ha sido creada para satisfacer necesidades de interés general, al margen del porcentaje que representen esas actuaciones de interés general, se cumple este requisito. No se cumple este requisito cuando la actividad de la entidad es exclusivamente de carácter industrial o mercantil. Y este adjetivo, exclusivamente,
es lo que ha recogido, por ejemplo, la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra al definir el ámbito subjetivo de aplicación. La directiva no lo recoge, pero la norma foral sí que hace referencia a que únicamente quedarán excluidos del concepto de poder adjudicador aquellas entidades que hayan sido creadas para satisfacer necesidades que exclusivamente tengan carácter industrial o mercantil, precisamente como consecuencia de la doctrina de esta sentencia, porque cuando hay una parte de la actividad que tiene carácter de interés general, aunque represente el 1% o el 0,1% de la actividad del ente, hay que entender cumplido este requisito y, por tanto, si tiene personalidad jurídica y existe un control público, esa entidad debe ser considerada poder adjudicador. También hay otra sentencia, en el caso que afecta al Reino de España, la sentencia de 16 de octubre del 2003, perdón, el caso de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, una sociedad dependiente del Estado que tenía por objeto las infraestructuras y equipamientos penitenciarios, la construcción de las cárceles. Bueno, el Estado español se empeñó en defender que esta entidad no tenía la consideración de poder adjudicador y, por tanto, los contratos de obra que licitase esta entidad no debían ajustarse a las disposiciones de las directivas, y el Tribunal de Justicia condenó al Reino de España al entender que se trataba de una entidad que tenía personalidad jurídica, que existía un control público sobre el mismo y que la actividad de construcción de los equipamientos penitenciarios era de interés general. Y principalmente resultaba de interés general porque no hay un mercado de construcción de equipamientos penitenciarios. Solamente a través de esta entidad se construyen este tipo de equipamientos, y es lo que llevó al Tribunal de Justicia en aquella ocasión a entender cumplido este segundo requisito y, por tanto, a condenar al Reino de España y entender que SIEPSA tenía la consideración de poder adjudicador.